¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo invertir en inmuebles sin ser millonario, sin hipotecarte de por vida. Te han hecho creer que para invertir en el inmobiliario necesitas miles y miles de euros o hipotecarte hasta los 60 años. Déjame decirte algo. En este vídeo te voy a explicar paso a paso por qué eso no es cierto y vamos a romper el mito. Te voy a enseñar cómo puedes invertir en inmuebles aunque no seas millonario y aunque ganes un salario totalmente normal. Quédate hasta el final del vídeo porque vas a entender una nueva modalidad de inversión en el sector inmobiliario sin que seas millonario. Lo que voy a contarte no viene de teorías vacías, viene de todos mis años de experiencia a lo largo del sector inmobiliario desde el año 2005, en la que a través de un proceso de creación creé un negocio inmobiliario de esta marca que ves aquí detrás y a través de la cual he participado ya en esta fecha a más de 400, diría casi 500 operaciones inmobiliarias ya, en el sector de la intermediación, en el sector de la inversión, en el sector hipotecario, en el sector de las estrategias inmobiliarias creativas de inversión, que es justamente lo que te voy a explicar en este episodio. Esto es algo que nos sucede a todos al principio y que a mí también me sucedió. Durante mis principios entendía que lo que había que hacer era ahorrar para guardar dinero para posteriormente comprar una propiedad, hipotecarte prácticamente de por vida y con suerte alquilarla y obtener un margen. Pero nada más alejado de la realidad, a medida que fueron pasando los años y fui adquiriendo experiencia real en el campo teórico y práctico, empecé a ver cómo realmente existían maneras, oportunidades creativas de inversión en las que podías empezar a invertir en el inmobiliario con poco dinero. Porque no se trata de tener mucho dinero, sino de saber lo que tienes que hacer con ese poco que puedas tener. Bien, lo primero y lo más importante es hacer un cambio de mentalidad total y entender que a la hora de invertir existen muchas formas de invertir distintas que pasan no solo por comprar un piso caro, hipotecarlo y posteriormente obtener pues unos beneficios por las rentas. Hay otras formas que te permiten poder hacer entradas de inversión con mucho menos capital. Por ejemplo, una de ellas sería la inversión compartida, lo que llamamos coinversiones inmobiliarias. En las conversiones inmobiliarias, lo que puedes hacer es fraccionar esa inversión a realizar, por ejemplo, si tú dispones de 25.000 euros, y vais a efectuar una inversión en una propiedad, la vais a reformar y posteriormente vender y el total de esa inversión son 100.000 euros, te podrías juntar con 4 inversores donde cada uno aportáis 25.000 euros y hacéis una coinversión en esa propiedad. O también podrías hacer inversiones más pequeñas a través de plataformas ya existentes que se encargan de encontrar estas oportunidades. Se encargan de encontrar las oportunidades de crear ese modelo de rentabilidad y lo que hacen es, a través de una plataforma de crowdfunding, abrir esa posibilidad para que tú inviertas con menos capital. En algunas de estas plataformas puedes invertir por el orden de 50 euros, 80, 100, algunas tienen un ticker mínimo de 500, de 1000, de 2000. Todo era en función de la plataforma que elijas. Pero sin embargo, tienes que saber que eso, aunque no constituye una garantía 100% de tu inversión o del retorno de tu inversión, sí es cierto que detrás de esos proyectos hay personas que han analizado estos proyectos y que por tanto eso lo que hace es reducir muchísimo la posibilidad de fallo. Es decir, que estás invirtiendo en proyectos ya estudiados por personas que tienen la capacitación para atraerte a ti y ofrecerte esa rentabilidad. Otra de las estrategias que funciona muy bien, sobre todo al principio, con menos barreras de entrada, es el alquiler de habitaciones. El alquiler de habitaciones lo puedes efectuar de distintas formas. Puedes comprar una propiedad
para posteriormente después alquilarla por habitaciones y obtener la máxima rentabilidad. Esa inversión la podrías hacer con una parte de tu capital y la otra apalancando lo que es una hipoteca. Si además el inmueble necesita reforma, lo actualizas un poco, ya estás generando valor en la propiedad. Y todo esto lo puedes hacer con tan solo un 20 o un 30% del capital disponible del total de la operación, porque te podrías apalancar, por ejemplo, con el banco al 80% o al 90%. Lo que importa aquí es el conocimiento, saber medir la rentabilidad y entender que este tipo de estrategias vas a poder obtener la máxima posibilidad de rentabilidad, ya que al alquilar por habitaciones estás fraccionando y por tanto vas a poder pedir un importe mayor por cada habitación. Sin embargo, aquí es importante mencionar que necesitarías capital, conocimiento y gestión. También, en cuanto a alquiler de habitaciones, que esto mucha gente lo confunde, tenemos otro tipo de estrategia en la que probablemente no vayas a implicar tanto capital. Esto dependerá de la oportunidad que encuentres. Pero puede ser el rent to rent. El rent to rent es un sistema en el que tú alquilas una propiedad, el propietario te permite poder subarrendar a un tercero y lo que haces es alquilar por habitaciones. En este caso lo que haces es, una vez recibes todo este dinero de las habitaciones, descontando gastos y descontando alquiler que le vas a pagar al propietario real, obtendrías un margen que es tu utilidad. Esto lo puedes hacer siempre que la propiedad te dé permiso. Quizás sea la barrera de entrada más difícil, encontrar propiedades que los propietarios te permitan. Pero créeme, esto se consigue y créeme, conozco a personas que tienen empresas de este ámbito que gestionan más de 2.000 habitaciones en la actualidad. Por tanto, como siempre, requiere preparación, requiere formación necesarias para que entiendas cómo funciona todo el proceso. Esta estrategia y todas las que te estoy mencionando las encontrarás dentro del módulo de inversión inmobiliaria, concretamente dentro de la Fórmula BIM, que es un proceso de formación que he diseñado paso a paso, llamado el 4 de las inversiones. En el módulo de inversión inmobiliaria te capacito y te enseño a cómo pasar de cero a inversor desde cero, aunque no tengas ningún tipo de experiencia. Y te explico 23 estrategias distintas, entre las que hay algunas de estas que te estoy mencionando. Por lo tanto, aquí la diferencia está en un primer factor, que es tener el conocimiento adecuado que te permite ver estas oportunidades para después poderlas realizar. Y el segundo factor, cambiar tu mentalidad. Entender que lo que vas a efectuar en esa propiedad no es un gasto, sino una inversión. Y entender que lo que necesitas extraer de esa propiedad es rentabilidad. Por tanto, aquí estás haciendo dos factores importantes. Lo primero, estás añadiendo al parquet viviendas, es decir, al mercado, estás añadiendo viviendas que prácticamente eran inservibles, con lo cual estás contribuyendo con la sociedad para añadir más propiedades y probablemente en mejor estado. Eso es lo que hacemos mayormente los inversores, reconstruir propiedades y sacar esa oferta al mercado. Lo que hace realmente es aumentar el número de oferta y que probablemente más personas puedan acceder. Eso en primer lugar, estás contribuyendo. Y en segundo lugar, obviamente te estás beneficiando de una rentabilidad. Si lo has hecho bien y el proceso lo has calculado bien y entiendes cómo funciona toda la partida de gastos y cómo utilizar el checklist maestro de verificación tanto jurídica como tributaria en la propiedad para obtener los márgenes exactos de rentabilidad, lo que estás haciendo es transformar esa compra en una inversión que es un activo que te ofrece rentabilidad. Bien, lo primero que tienes que conocer es tu punto de partida, en qué situación, en qué momento estás. Y aquí lo clasificaría dentro de este factor en dos puntos. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento y cuál es tu capacidad de inversión? ¿De cuánto dispones? Porque en función del conocimiento, la suma de conocimiento y la suma de la disposición, este conjunto van a crear un paquete que te va a permitir poder elegir dónde invertir. Por eso, el otro día, una compañera me escribía y me decía: tengo 500 euros ahora mismo para invertir.
¿En qué puedo invertir? Yo en este momento le dije, mira, me parece muy bien, pero ¿tú sabes invertir? No. ¿En qué vas a invertir? ¿Quiere decir que es una limitación poder invertir con 500? No. Quiere decir que la limitación viene porque no tiene el conocimiento. Y ahí es donde pongo el foco en todo mi universo Rojo Invest. Que si no lo sabes, soy creador del universo Rojo Invest y que podrás acceder en el comentario fijado rojoinvest.io, que es un proceso de formación donde he desarrollado a través de un hub de negocios el lugar ideal para que tú puedas aprender a crear tu negocio online, generar utilidades para posteriormente invertir en bolsa, en el inmobiliario y en negocios. Y este canal, Mundo Casa, es uno de los 4 canales en la actualidad donde hablo de los procesos de inversión inmobiliaria. Y lo que te quiero trasladar con esto a raíz de la pregunta es que a esta chica lo que le dije es, antes de lanzarte a invertir, aprende cómo se hace para invertir. Por tanto, la mejor inversión que puedes hacer, en primer lugar, no es invertir en un inmueble, en una coinversión, en un alquiler de habitaciones, en una plataforma de crowdfunding para amplificarte desde el capital, sino que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti. Inviertes en tu proceso de formación, sabes cómo funciona todo el proceso y posteriormente te lanzas a invertir con conocimiento adaptado al capital que tienes. Punto número 2. Otro de los factores que veo en lo que fallan muchos inversores, sobre todo cuando se lanzan a invertir al principio, es en el proceso, digamos, de análisis. El otro día recibí una llamada de una persona que se interesó por uno de los inmuebles que teníamos en cartera. Un inmueble posiblemente ideal para invertir. Cuando esta persona me llamó, me dijo, soy inversor, estoy buscando propiedades para invertir y he visto esta propiedad que tienes. Cuando yo le pregunté directamente, y solo le hice una pregunta, y le dije, perfecto, ¿cuál es el tipo de rentabilidad que estás buscando? Y su respuesta fue, pues no, yo no tengo rentabilidad, no sé, yo tengo que ver la propiedad y me tiene que gustar. Ese es uno de los errores que cometen la mayoría de inversores, sobre todo al principio, que compran propiedades pensando que tienen que ser para ellos o que a ellos les tienen que gustar. Lo que debes hacer es analizar si realmente existe rentabilidad en esa propiedad. Por tanto, yo aquí, con esta simple pregunta, ya veo que esta persona está muy verde y que no está capacitada para invertir. Porque un inversor de verdad lo que hace es llamarte para decirte, esta propiedad que tienes en este lugar, que sé que los alquileres están a este precio y que tiene este precio y necesita más o menos esta reforma, si me la consigues a este precio, te la compro porque obtengo este porcentaje aproximado o casi concreto de rentabilidad. ¿Veis la diferencia? La diferencia está en el conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento y te formas, te pones las gafas del inversor y empiezas a ver rentabilidades donde la otra gente simplemente ve propiedades antiguas. Factor número 3, un factor destacable que te quiero mencionar es que sobre todo al principio no inviertas solo o sola. Intenta invertir acompañado o si más no, que tengas un mentor que te pueda ayudar en este proceso. Sobre todo en las primeras inversiones y alguien que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque va a poder observar con otros ojos, con otras gafas de inversor más desarrolladas y va a poder ver dónde están las posibles fallas, ya que al principio, en las primeras inversiones, como inversor, vas a tender a ser extremadamente positivo en cuanto al precio de alquiler al que vas a alquilar y extremadamente, sobre todo, y presta mucha atención, positivo en la partida de reformas, ya que aquí es uno de los fallos principales que se cometen. Y es que hacéis unas partidas de reformas muy cortas cuando después surgen imprevistos. ¿Qué pasa? Que si haces la partida de reformas muy ajustada a la rentabilidad final y esa reforma te sube, te va a comer literalmente la rentabilidad. Por tanto, es muy importante que te lances en esta fase, si puede ser acompañado. Otro de los factores que te podría decir en punto 4 es que empieza por proyectos pequeños, no empieces por proyectos muy grandes. Empieza por una coinversión de 10, 15, 20.000 euros, empieza por una propiedad pequeña de 40, 50.000 que necesite reforma, por ejemplo, de un activo bancario y que puedas hacer con 2 personas más. Empieza en pequeño,
para que puedas ver todo el proceso y cojas la agilidad en términos jurídicos, en términos tributarios y en todo el proceso de compra-venta. Así, de esta forma vas adquiriendo lo que llamamos horas de vuelo inmobiliaria, vas practicando y después tu confianza va aumentando y por tanto vas a poder irte a cosas mayores. Y el punto número 5, y este no menos importante, te diré que usar apalancamiento es importante, pero tampoco suicidarte y en exceso. Usar apalancamiento, para los que no sabéis qué quiere decir, es obtener financiación, que mayormente va a ser por una hipoteca. Y digo mayormente porque hay otras estrategias que muy poca gente conoce y que, por cierto, en uno de los episodios de este canal, en los próximos días o semanas, te voy a lanzar. Por tanto, suscríbete al canal, dale me gusta y sobre todo estate atento porque voy a lanzarte una forma de poder financiarte para comprar inmuebles sin hacer hipoteca. Esto lo que hace es que, en primer lugar, adquieres esa deuda que no está grabada en el inmueble y por tanto, cuando tú haces la operación, el inmueble está totalmente libre de cargas, ya que esa carga no está inscrita en la propiedad, lo que te permite hacer la inversión a través de un proceso de apalancamiento con el banco, con financiación, hacer la operación y después obtener una hipoteca sobre el inmueble que te permite obtener un mayor beneficio. Eso en primer lugar. O simplemente te permite poder vender la propiedad a un tercero sin tener tanto lío en el tema de la carga hipotecaria, como sería las aperturas, las cancelaciones, etc. Es decir, que existen otros sistemas de financiación alternativos a la hipoteca y eso te lo voy a contar en el próximo episodio. Estate muy atento. Por eso en este punto es clave que entiendas el concepto de deuda buena y deuda mala. Cuando tú adquieres una hipoteca y la gravas en una propiedad y después de pagar todos los gastos tienes una rentabilidad positiva, es decir, que te sobra dinero una vez el piso alquilado, estás incurriendo en un tipo de deuda que es deuda buena. Pero ojo, tampoco te suicides y tampoco vayas al límite de esa deuda. Mide bien los resultados, intenta hipotecarte lo menos posible y sobre todo de manera que la propiedad responda de la garantía suficiente por si van mal dadas, la puedas vender y la puedas cancelar. Eso en primer lugar. Sin embargo, si estás incurriendo en un tipo de deuda en la que al hacer la inversión tú no consigues rendimientos positivos, es una deuda mala porque te está costando dinero. Y esa es la gran diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. Esto es lo que te permite los inmuebles, tener apalancamiento con financiación, si lo haces bien, de deuda buena y de poder ir creciendo progresivamente en función de que vayas haciendo operaciones rentables. Si todo esto te gusta, el tema de las inversiones inmobiliarias y en general, déjame decirte algo, estás en el lugar adecuado. Únete al universo Rojo Invest, donde aprenderás a cómo pasar de cero a inversor a través de un proceso totalmente desarrollado a través de videotutoriales donde he concentrado la mejor información de todos mis años de experiencia desde el año 2005. Tú puedes empezar a invertir aunque no seas millonario. Aquí acabamos de romper el mito. Tú puedes empezar a invertir aunque tengas poco capital. Lo que necesitas es conocimiento de verdad y aplicarlo de tal forma que puedas obtener rentabilidad en proporción al capital que tienes. Pero lo más importante de esta ecuación es el conocimiento. Por eso siempre te digo lo mismo. Fórmate y adquiere conocimiento y el conocimiento te pagará con intereses. Y ya por acabar te voy a dar algunos accesos que te pueden beneficiar. El primer acceso que te voy a colocar a pie del vídeo es un acceso donde siempre digo que la mejor forma de empezar como inversor inmobiliario es siendo agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque te vas a familiarizar con todo el proceso. Por tanto, y presta atención, si te encuentras en España y quieres emprender como agente inmobiliario, haz clic en el primer comentario fijado, en agentes, regístrate gratuitamente y te voy a enviar un curso totalmente gratuito a través de correo electrónico en los próximos 30 días y donde además vas a ver los múltiples beneficios que vas a tener a la hora de unirte a nuestro grupo Inmobiliaria Mundo Casa, donde vas a tener un proceso totalmente desarrollado en formación, metodología, tecnología y sobre todo mentoría, que es lo más importante.
a través de un proceso de acompañamiento en el que vas a poder aprender y emprender desde cero como agente inmobiliario. Desde ahí, siendo agente inmobiliario, te familiarizas, aumentas tu capacidad de formación dentro de todos los procesos de formación que tengo reservados para ti, y ahí es cuando das el salto a inversor. Ese es justamente el camino que yo usé. Desde cero como agente inmobiliario, empezando a hacer operaciones de intermediación inmobiliaria, generando buenas utilidades, sabiendo gestionar bien el capital para posteriormente luego invertirlo de forma consciente y diversificada, para acabar creando el universo Rojo Invest y traerte a ti este proceso de formación de calidad. Suscríbete en el comentario fijado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Popo!